Alumnos, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a una clase más. En esta ocasión, vamos a hablar ya culminar el tercer trimestre y vamos a hacer un repaso del tema de los conectores lógicos. En la segunda parte del repaso, les voy a completar con los otros temas que ya hemos trabajado. Bien, vamos a centrarnos en conectores lógicos. En esta oportunidad les he traído ejercicios nuevos partiendo de cada uno de los tipos de conectores para que ustedes se den cuenta eh, cómo se utilizan cada uno de estos tipos en oraciones distintas y cómo se dan estas oraciones. Recordemos un poquito el concepto, ¿no? Eh, Conectores lógicos, que son aquellas palabras que nos permiten enlazar ideas para formar ya sea una oración, un texto, devolverle la coherencia eh, y que tenga un orden lógico. Aquí tenemos otro ejemplo de un conector. Dice, un hermano puede ser un amigo. Un amigo será siempre un amigo. Entonces, esto, lo que yo aquí te he puesto, eh, donde dice un hermano puede ser un amigo, eh, te habla de una circunstancia en la cual la segunda preposición eh, te completa diciéndote de que un amigo también puede ser un hermano. Entonces, este es una idea contraria, ¿no? Entonces está hablando de que las dos ideas se las está diciendo de una forma contraria. Sin embargo, al final vendría siendo lo mismo, ¿no? Como conclusión, que un amigo siempre va a ser un hermano. Y aquí te habla pero en el plano de un hermano. Un hermano te lo ves como un amigo. Y a la misma vez un amigo lo ves como un hermano. Ahora, ¿qué conector nos da la idea de que aquí para empezar la oración que te da es un contexto sumamente eh, contradictorio, pero a la misma vez de forma positiva, ¿no? El conector pero es un tipo de conector que nos permite eh, dar esa contradicción, pero sería un conector de que nos permite eh, completar esa idea de este campo de contradicción. Entonces el pero sería la respuesta porque es justamente de lo que te digo, ¿no? Y sería la oración. Un hermano puede ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano, ¿no? Entonces, este pero tiene o nos da el tipo de contraste, ¿no? Como te explicaba, los conectores de contraste siempre nos van a dar una adversatividad, es decir, una contradicción. Muy bien, ahora, tipo de contraste. Aquí ya vamos directamente al ejemplo, ¿no? Ya no tienes concepto porque se sobreentiende que tú ya lo tienes aprendido. Yo te dije que como recomendación aprendas cada concepto de estos tipos para que sepas de qué se trata. Entonces, eso es lo que tienes que hacer primero. Ahora, aquí te he puesto los cuadritos que están de colores para que sepas y te ubiques cuáles son los tipos de conectores de contraste, de consecuencia y todos los demás. Ahora, el conector de contraste, justamente lo que ya te hablé, ¿no? Que indica adversatividad o corrección de algo. Ahora,
El ejemplo bueno, sería otro ejemplo de contraste. Otra vez dice, eran hermanos de sangre, aunque se odiaban a pesar de que su padre trató de acercarlos. Eso nosotros también ya lo hemos trabajado. Entonces, un poquito para ubicarnos en qué tipo de conector lo podríamos. Sería de contraste, porque el aunque y el a pesar de nos indican esto. La idea también, la oración también nos da esa noción, esa idea, ¿no? Eran hermanos de sangre, es la primera contradicción, aunque, ese aunque contradice, ¿no? ¿Qué pasa si, qué pasa que eran hermanos de sangre? Ese aunque que nos dice que se odiaban. A pesar de que se odiaban, a pesar de que se odiaban, su padre, ¿qué pasaba? Y su padre trató de separar. Entonces, ahí hay una contradicción. Consecuencia. También tenemos ahí los tipos de cuáles son los conectores de consecuencia y el ejemplo que dice, estoy listo para esta profesión. Por lo tanto, nada me detendrá. ¿Cuál sería la causa que está listo para una profesión? ¿Y cuál sería la consecuencia? Que como está tan preparado, nada lo va a detener. No, él va a continuar en esa profesión. Entonces, ese por lo tanto completa esa idea de consecuencia. Evidencia. Tenemos como ejemplo, ¿no? También están los conectores, cuáles son los conectores de evidencia. Y tenemos eh, obviamente, como ejemplo. También podemos encontrar los conectores o proclarando al principio de una oración. También lo podemos encontrar, ¿ya? Entonces aquí sería una de estas oraciones. Obviamente, todos van a estar castigados una semana. Ese obviamente lo amerita por la misma circunstancia de la oración, ya que he dicho que no podemos utilizar todos los conectores, salvo si se pudiera reemplazar. Pero la mayoría de conectores siempre va a variar, dependiendo de la oración. El obviamente es un conector que te va a evidenciar, ¿no? Una idea sobreentendida. Es la evidencia que nos recuerda un punto obvio, el autor que nos da a conocer nueva información. Entonces aquí, por obviamente, ¿no? Como se ha portado mal seguro, entonces todos van a estar castigados por una semana. Equivalencia. El equivalencia nos da a entender o nos anuncia eh, en los mismos términos, pero un poco más simplificado o más técnico. ¿Cuáles son los términos? ¿No? Nos van a dar simplicidad. Ejemplo, ignoraba la situación. En otras palabras, no nos va a explicar, ¿no? ¿Por qué ignoraba la situación? En otras palabras, estaba desinformado. ¿No? Como ignoraba la situación porque estaba desinformado. Entonces, nos da, en otras palabras, nos va a explicar qué significaba la expresión ignoraba la situación. Entonces se explica que estaba desinformado. ¿Qué significaba eso? De adicción. Ejemplo, yo prefiero ser amigable. Incluso nos está añadiendo otra información. Entonces va a decir algo más. Que aparte de que él prefiere ser amigable, aparte, ¿no? Incluso también era con sus amigos. El conector de orden, ¿no? ¿Qué nos dice el conector de orden? Nos dice aquí que se enumera una serie de puntos de una forma consecutiva. Ejemplo, he tenido varios problemas con este televisor. Ese al principio es un orden porque te va a dar una idea que había al principio, ¿no? Antes de que tuviera varios problemas con el televisor. ¿Qué pasaba antes? Que al principio no tenía buena imagen y ahora empezó a fallar el sonido. Entonces, al principio este problema se había dado en la mala imagen, ¿no? Que no tenía buena imagen. Y ahora, ¿no? Entonces el televisor ya ha fallado el sonido. ¿No?
Esos son los problemas que ha tenido con el televisor. Y te está nombrando que al principio tenía una mala imagen y ahora tiene el mal sonido. También tenemos el conector de secuencia. ¿Qué nos dice este conector? Nos indica una hilación o una sucesión de información. Ejemplo, tómense unos minutos. Antes, ese antes nos da una hilación o una sucesión o de algo que nos va diciendo. Entonces, antes de comenzar con el examen. Entonces, primero, lo que van a hacer es tomarse unos minutos, ¿no? Es lo primero que van a hacer. Entonces, eso va a pasar antes, ¿no? De que comience el examen. Es una secuencia, ¿no? Primero se van a tomar los minutos y luego van a comenzar el examen. Hay una secuencia. Y ese antes te da el inicio de tómense unos minutos. Causa. Ya saben que una pausa siempre va junto a una consecuencia, pero nos vamos a centrar ahora en la causa. Ejemplo. Prefiero dedicarme solo a estudiar, porque si no lo hago, desaprobaré. Ese prefiero dedicarme solo a estudiar vendría siendo la causa. Entonces, la causa es que tiene que dedicarse solamente a estudiar. Y la consecuencia va a ser que ese por qué se va a completar de que porque si no lo hace, ¿no? Entonces va a desaprobar. Entonces, ese por qué es una causa, ¿no? Bien, condicionales. Los conectores de condicionales siempre van a manifestar una condición o un requisito, ¿no? Para hacer algo. Es como una condición, ¿no? Todos los compromisos, un ejemplo, ¿no? Humanos indican un avance para la sociedad. Siempre que es una condición. O sea, va a pasar la primera idea siempre y cuando haya otra, una condición. Entonces, siempre que sean aplicados. Entonces, ese siempre que te va a indicar una condición, ¿no? De la idea de la proposición que te dice. Todos los compromisos humanos indican un avance para la sociedad. Entonces, van a indicar un buen avance, pero siempre que haya una aplicación, haya un régimen de rigurosidad, orden, ¿no? Y que sean aplicados, ¿no? Bien, para un buen resultado. Y por último ya tenemos los dos últimos conectores que son de énfasis. El conector énfasis, ¿qué te indica? Te va a indicar una expresión fuerte de algo que quieres resaltar y lo vas a resaltar con una expresión con un conector que reemplaza o representa esta situación. ¿Cuál sería? En efecto o claramente. Son por los dos primordiales. Un ejemplo. Otra vez la conectora aparece el principio de la oración. Dice, en efecto, debemos decir que lo mismo es comenzar de nuevo, pues esto no es lo que nos ha pedido la maestra. Entonces, ese efecto te dice claramente y te está especificando algo muy importante, algo muy resaltante. ¿Cuál sería? Que deben decir que lo mejor es comenzar de nuevo. Ese es en efecto o la idea resaltada. Debemos decir que lo mejor es comenzar de nuevo. Esa es la idea resaltada. ¿Por qué pasaría? Pues esto no es lo que nos ha pedido la maestra, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es decir que lo mejor es volver a comenzar de nuevo.
porque han hecho algo que la maestra no les ha indicado. Entonces ellos han ido por lo contrario. Por lo tanto, esa es la idea que se resalta y que deben, como se dice, la deben volver a hacer, ¿no? A rectificarse. Y por último tenemos el conector de comparación. ¿Qué nos indica este conector? Nos indica un establecimiento de semejanzas o también diferencias entre dos preposiciones. Entonces, la semejanza bien se va a dar una semejanza o una diferencia, ¿no? El punto es comparar algo entre dos proposiciones. La primera proposición es, este vestido está a un precio. ¿Cuál sería la comparación? Más que accesible. Entonces, aquí está comparando un precio, ¿no? De repente en otra tienda ha visto otro precio que es más caro y ha dado la conclusión en esta idea, en esta proposición, de que ese vestido ha comparado que está mejor el precio, más accesible a otros, a diferencia de otros. Entonces ya se sobreentiende, ¿no? Que está diciendo que este vestido está a un precio más que accesible, ¿no? Entonces está comparando a un precio un vestido que es más accesible o que está al alcance de una economía, de su economía. Entonces ese es el conector de comparación. Ahí tenemos los 11 tipos de conectores con cada uno de sus oraciones respectivas para que tú tengas en mente y te des cuenta cuándo se utiliza cada tipo de conector y ahí tienes ejemplo de cada uno de ellos. Espero que te sirva para tu examen. Repasa este video, estos ejercicios, estos ejemplos, repásalos para que puedas desarrollar en tu examen. Quizá te venga estos en tu examen. Ya sé que tienes que repasarlos porque puede que yo te los coloque en el examen como preguntas. ¿Okay? Eso ha sido todo por hoy y agradezco su participación. Gracias.